Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer webinario que celebramos en 2021 en el marco de nuestro programa de asesoramiento legal para la internacionalización. En esta ocasión, el título del webinario de hoy es Referencias estratégicas y legales a tener en cuenta en el mercado de África y de MENA. Y lo que queremos es analizar juntos cuáles son los sectores estratégicos que más destacan en la internacionalización de las empresas españolas y andaluzas en estos países y las principales, digamos, cuestiones estratégicas, mercantiles y laborales que han de tenerse en cuenta cuando estamos operando en esta zona. Se trata, en definitiva, de reflexionar juntos sobre la salida al exterior de nuestras empresas y qué cuestiones legales y laborales tenemos que tener en cuenta, además de conocer también herramientas de apoyo que tiene Extenda a través de nuestro programa de asesoramiento legal. En particular, pensamos que va a interesaros porque vamos a efectuar un repaso de las relaciones comerciales entre España y los países de aplicación de nuestro lote 4, África y MENA, haciendo especial mención en las limitaciones de hecho y de derecho a las que se enfrentan las empresas andaluzas y qué formas jurídicas, son más recomendables para optar por su internacionalización en estos mercados. El webinario va a durar una hora, va a correr a cargo de Javier Fernández Chávez, que es manager asociado del área legal de EY Abogados. Javier es consultor de nuestro programa en el área mercantil, es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y máster en Asesoría Jurídica por la Universidad Carlos III de Madrid, y está especializado desde hace años en el asesoramiento legal a empresas en este campo. También ha sido ponente en numerosos webinarios y seminarios a clientes y en cursos de máster de diferentes instituciones y universidades. Sin más, cedo la palabra a Javier. Javier, muchas gracias. Te damos la bienvenida a este primer webinario que impartes tú, que será el primero esperamos mucho. Muchas gracias y buenos días, Javier. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Paula. Yo creo que ahora sí que se me escucha bien, ¿no? Ya no tenemos problemas. Por favor, confírmamelo antes de que esté hablando en se te vano. escucha y se te ve. Vale, bueno, si quieres minimizar la cámara una vez que hagas la presentación, perfectamente. Vale, eso ya, yo creo que se lo dejaremos para el siguiente webinario porque ya no lo voy a poder saber hacer ahora. La verdad que no estoy muy familiarizado con la plataforma Blackboard. Adelante. Bueno, pues nada, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y por la presentación. Y voy a intentar, como decía Paula, haceros una breve referencia a las cuestiones más importantes, estratégicas, las relaciones comerciales que tenemos con este tipo de países, principalmente desde un punto de vista español y, bueno, haremos unas pinceladas también desde el resto del mundo, ¿vale? Pero básicamente comentaremos cuestiones macroeconómicas, cuestiones legales, cuestiones laborales. Y el fiscal, bueno, he metido alguna presentación de fiscal, pero si no hay ningún compañero mío en antena, las comentaré, ¿vale? Porque no es mi especialidad y la verdad que es un tema muy abrupto y que no compensa mucho comentar si es que no es la especialidad de referencia, ¿vale? Además que no es la naturaleza de este webinario hoy. Bueno, pues sin más dilación voy a comenzar. Como decía, el título del webinario es las referencias estratégicas y legales que vamos a tener en cuenta en el mercado África-MENA. El aviso legal, este soy yo, que ya me he presentado. La foto no es muy actual, pero bueno, es la que teníamos y tampoco estaba vacunado, que me vacunaron ayer y parece que todavía tengo un poquito de efecto secundario, pero bueno. Vale, la introducción, haré una breve introducción a EY, a nuestra empresa y al programa Extenda. Comentaremos una serie de cuestiones previas y después pasaremos a los aspectos legales, societarios, contractuales, laborales, más interesantes. Y, como decía, los aspectos fiscales, si tenemos un breve lapso de tiempo, pues pasaremos un poco por encima. Os daremos unos cuantos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado brevemente para que, por si no tenéis todavía una idea de cómo podemos ayudaros desde el programa Extenda, pues tengáis una ejemplificación y haremos unas breves conclusiones finales. Bueno, pues mi empresa, voy a pasar muy rápido por encima, es una empresa multinacional, por si alguno todavía no la conocéis.
nos dividimos en 4 grandes patas en el mundo. Está la pata americana, que tiene casi 180 oficinas. La pata de EMEA, desde Rusia, África del Sur, África del Norte, España, Europa, son 400 y pico oficinas, casi 140.000 profesionales. Asia-Pacífico, que engloba China, Indonesia, Australia, y tiene 66 oficinas, casi 50.000 profesionales, y Japón, que hace un poco la guerra, digamos, por su cuenta, allí se encuentra solo, pero también tiene 21 oficinas y casi 7.800 profesionales, ¿vale? Los servicios más importantes que nosotros proporcionamos y los que básicamente, digamos, definen nuestra firma son auditoría, legal fiscal y las consultorías, ¿vale? Lo que a nosotros nos concierne desde el programa Extenda, la colaboración que tenemos encomendada, básicamente nos centramos en legal, fiscal y laboral, que se consideraría dentro de legal. Actuamos para proporcionaros el servicio desde Sevilla a Málaga. Hacemos una especie de oficina común, que es lo que realmente trabajamos así. De hecho, la mitad del departamento está allí, otra mitad aquí. Trabajamos indistintamente en un sitio y en otro y os proporcionaríamos el servicio desde ambas oficinas, ¿vale? Siempre coordinado por mí, desde el equipo legal, o por José Antonio, que en este momento, vamos, en este webinario él no le toca estar y lo haría él, ¿vale? Desde el área fiscal. Extenda, como ya entiendo que sabéis, porque si estáis aquí ya lo conocéis, pero Extenda lo que hace es ofrecer a las empresas que se acogen al programa un asesoramiento que se presta en principio por nosotros en la mayoría de países y por algún partner también adicional en algunos países también más concretos, ¿vale? Las empresas, ¿qué requisitos deben cumplir para poder participar? Pues tienen que contar con un plan de internacionalización. Esto es importante, no por nada, sino porque así vais a poder darle más eficiencia y aprovechar más el contenido del programa. Es un programa muy interesante y que yo realmente recomiendo, no porque lo hagamos nosotros y porque seamos nosotros los que os ayudaríamos a través del magnífico equipo de Extenda, sino que es una oportunidad para que empresas que nunca han tenido contacto con el extranjero, de la mano de un despacho, en principio como nosotros, pueda llegar, pueda alcanzar cualquier meta, cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de contrato en cualquier otro país del mundo, que es un tema muy interesante. Básicamente, tenemos que contar con el plan de internacionalización que comentaba y con una facturación mínima anual de 50.000 euros. Pero bueno, que eso no es tan estricto porque también se puede justificar que se ha participado en algún programa de aceleración de empresas, de incubación, de temas de startups y demás, ¿no? Evidentemente hay que estar al día con la cuota de Extenda, que la verdad es que es muy reducida y merece la pena. Ventajas, pues lo que decía, consultoría legal, fiscal y laboral personalizada en origen como en destino, ¿vale? Lo haríamos a través de notas simples, dictámenes, algún informe complejo, menos complejo, todo depende de lo que necesitáis. ¿Necesitáis legislación de etiquetado en el exterior? Pues nosotros contactamos con Francia para que en el lugar concreto pues puedan explicar o describir cómo son los pasos que tenéis que seguir. Sí que cabe deciros que nosotros no hacemos implementaciones como tal, es decir, no ejecutamos juicios, litigios, no ejecutamos procesos, por ejemplo, de reestructuración, sean fusiones, escisiones, cualquier otro tipo de reestructuración. ¿Por qué? Simple hecho muy sencillo, porque el programa, como ahora la siguiente slide aparece, si es que me deja pasar, ahora os comentaré, pero el programa permite un apoyo de 30 horas de asesoramiento, ¿vale? Entonces, en 30 horas de asesoramiento, esas implementaciones no son viables, por lo que es mucho más descriptivo el asesoramiento que se da, ¿vale? Aquí tenéis en amarillo marcado las zonas geográficas mundiales a las que Extenda llegaría. Nosotros, igual, proporcionamos el servicio a todo el mundo, excepto a Estados Unidos, Canadá y México, ¿vale? Que lo lleva otro socio. Bueno, el procedimiento para iniciar el trabajo con Extenda es muy sencillo. Vosotros formuláis la solicitud, Paula o cualquier otro operador de Extenda se pondrá en contacto con vosotros, fijaremos una reunión inicial en el que nos contaréis cuáles son vuestros problemas, nos ofreceréis la información o la documentación que tenéis y lo que haremos será establecer un alcance en el cual, pues, si vosotros nos lo validáis, lo pasaremos a nuestras oficinas extranjeras, que también nos lo validarán,
y una vez que esté validado, pues iniciaremos el trabajo, ¿vale? Para esto tenemos 75 días. 75 días, no son hábiles, son 75 días naturales, ¿vale? Y como decía, 30 horas de trabajo. Aquí tenéis a la derecha de la diapositiva los datos de contacto de Stenda, tanto de correo como de teléfono, para que iniciéis ese contacto si os interesa. Bueno, aquí os he puesto una serie de ejemplos de las cuestiones que hacemos, ¿no? Temas Brexit, temas aduaneros, temas de contratos de agencia, dobles imposiciones, IVAs, en fin, mucho tema fiscal, la verdad, precios de transferencia se ve mucho también, y temas laborales también se ven muchísimo, sobre todo de expatriados y de contratación en destino, ¿vale? Ahora, sin más dilación, vamos a pasar a la parte que es un pelín más farragosa, pero que sí que creo que es necesaria para que podáis pensar o para que podáis meditar sobre el país o el destino al que querríais acudir dentro de esta convocatoria. Como sabéis, esta convocatoria, que no lo he descrito, pero bueno, África MENA engloba Marruecos, Argelia, Armenia, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Senegal, ¿vale? Son los países que se incluyen en esta convocatoria. Bueno, aquí lo digo. Aquí a la izquierda yo hago una mención muy concreta para Marruecos y para Argelia, principalmente porque son, dentro de estos países que he comentado, los más representativos en lo que viene siendo el comercio internacional o el comercio bilateral con España, ¿vale? Las exportaciones españolas a Marruecos suponen el 45% del total de las exportaciones que se realizan por España a África. O sea, que es un dato muy importante. Igualmente, Argelia supone el 15%, es decir, entre los dos ya hace el 60% de las exportaciones que se hacen desde España a África. Es una cantidad muy significativa. Ventajas, las conoceréis ya seguramente, pero bueno, no está de más recordarlas. Son países con un gran margen de crecimiento, la clase media emergente tiene muchísimas necesidades de consumo y mucho interés por emular lo que se hace en otros países más desarrollados que ellos, y la verdad que tienen necesidades porque hay capital y hay posibilidad de inversión allí y quieren tener las mismas posibilidades que el resto de países, como decía. Hay mucha materia prima naturales, todavía no han sido explotadas o al menos no han sido totalmente explotadas hasta la fecha. Se está implementando mucho el desarrollo de energías renovables. La mano de obra, evidentemente, es mucho más competitiva el salario que tiene que cualquier otro país de Europa, por ejemplo, por poner un ejemplo, o prácticamente del resto del mundo. La cercanía geográfica que tenemos con ellos es un punto muy importante, sobre todo en costes de transacción, tema de transporte, es básico, la verdad. Y después, cabe resaltar la reciente creación en 2019 del área de libre comercio, en el cual esto consiste en un acuerdo donde hay 50 y tantos países de África por el que tienen un tratado, un acuerdo en el que se elimina el 90% de los aranceles a las exportaciones de productos, se permite la libre circulación de personas, productos, servicios e inversiones, ¿vale? Y el objetivo, como es lógico, es impulsar el comercio entre países africanos. Esto es muy importante porque si nos establecemos en África, en cualquier país firmante de este acuerdo, pues podremos tener prácticamente libertad para comerciar con el resto de países africanos, porque la verdad que la gran mayoría son firmantes, según estuve viendo, son firmantes de este acuerdo, ¿vale? De este acuerdo de área de libre comercio. Desventajas, ya también las conocéis de sobra: corrupción, problemas políticos, cambios legislativos que lo que hace es que permiten una inseguridad jurídica bastante importante y preocupante. La digitalización que tienen es también severa. Los procesos y la burocracia no son estandarizados, no son sencillos. Alguna experiencia que hemos tenido de implementaciones en África, no en Marruecos, no en Argelia, que sí que son un poco más eficientes en estos temas, sí que nos ha costado mucho y prácticamente hemos necesitado la intervención de un tercero nativo de allí para que podamos ejecutarlo. Pero bueno, son casos muy concretos y que no tiene por qué repetirse siempre, ¿vale? Evidentemente también el tema de divisas y los tipos de cambio pues es un tema muy negativo. Las divisas africanas no tienen un gran poder y no suelen estar muy apreciadas en el resto del mundo.
Bueno, aquí os pongo simplemente una gráfica de sectores. Como veis, el sector retail es el que más se está desarrollando, el sector de las TNT, de las telecomunicaciones, el sector de la construcción, a la misma altura con la extracción de piedras y de materiales naturales, son los más prominentes. Pero bueno, como veis, los anteriores también le siguen de cerca. ¿Vale? Servicios financieros, productos industriales, negocios, sector automoción. Bueno, simplemente aquí una breve reseña que si os queréis apuntar la página, el enlace de referencia en el que sepáis que en nuestra red interna de Iguay, bueno, interna no, en la extranet, no en la intranet que tenemos solamente acceso a los profesionales, sino en la que tiene acceso cualquier persona, podéis encontrar referencias, podéis encontrar manuales en los que consultáis, digamos, el desarrollo o todas las nuevas políticas, legislaciones y demás que se están cocinando en África. De hecho, Iguay considera a África un player, como le llaman, muy importante en la economía global. O sea que la verdad que no es mal momento, entendemos que no es mal momento, de hecho es muy buen momento para internacionalizarse y hacerlo allí, con mucho cuidado y muchas cautelas y de la mano siempre de profesionales, pero es buen sitio, desde nuestro punto de vista. Vale, bueno, ahora voy a hacer, según cada uno de los países que componen este área, voy a hacer una breve referencia, voy a pasar un poquito por encima para no entretenerme mucho, ¿vale? Voy a hablar principalmente de acuerdos de colaboración, los principales que tienen, las relaciones comerciales, ya sea de importación, exportación con España, oportunidades de negocio que hay allí en temas de sectores, incentivos a la inversión, tipos de moneda, la facilidad para la conversión, la repatriación de capitales, que es un tema que también es controvertido, y los canales de distribución más conocidos allí, ¿vale? Las grandes empresas más conocidas que están en estos países. Bueno, pues comenzamos con Marruecos. Marruecos tiene, para resaltar, convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Esto es un tema muy importante, la verdad, sobre todo para fomentar las relaciones España-Marruecos. Tiene un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones en el que se engloban medidas y cláusulas que se destinan a proteger en el derecho internacional las inversiones realizadas por cada Estado parte en el territorio de otro Estado. ¿Vale? El objetivo al final es proporcionar un ambiente idóneo para la inversión y a fin de reducir toda la incertidumbre política, jurídica, que afecta al desarrollo de los negocios, ¿no? Esto es muy bonito, es idílico y al final es cuestión de verlo proyectado en la realidad. Nuestra experiencia con Marruecos es buena, la verdad que es un país que entendemos que está muy europeizado dentro de lo que cabe y que sí que es fácil mantener relaciones comerciales con ellos, ¿vale? Después hay una serie de Memorandum of Understanding que se llama, que son al final acuerdos no vinculantes que están firmados sobre muchos sectores, en materia de transporte, temas de CNMV, temas de intercambio de información, en fin, muchísimas códigos de conductas, por llamarle así, que en teoría las autoridades, tanto españolas como marroquíes, tienen que adecuarse y tienen que seguir, ¿vale? En las relaciones internacionales. Bueno, simplemente aquí una breve referencia del puesto mundial que tiene Marruecos dentro de los 193 países. Sería el 60 en cuestión de comercio y el tercero en la región MENA, tras Emiratos Árabes y Bahrein. Aquí hacemos una importante mención a la creación de empresas, pago de impuestos y obtención de permisos, que eso es la facilidad que Marruecos suele dar. Los sectores más importantes, el agroalimentario, bebidas, bienes de consumo, productos industriales y tecnología. Con España hablamos siempre. Incentivos a la inversión en Marruecos. Tenemos muchísimos incentivos fiscales previstos entre Marruecos. Destacan muchas exoneraciones, totales o parciales, en el impuesto de sociedades, IVA o derechos arancelarios. Y además tienen incentivos específicamente financieros, fiscales y aduaneros que se conceden a los inversores siempre que reúnan una serie de requisitos, ¿vale? En el marco de convenio o contrato.
Entre estos incentivos destacan el Fondo de Desarrollo Industrial y de la Inversión y el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social. Si os lo queréis apuntar y echarle un ojo, la verdad que son interesantes de que le podáis echar un vistazo, ¿vale? Son extensos, la verdad. La moneda es el dirham, hay plena libertad para la transferencia de beneficios o la liquidación de la inversión, incluyendo plusvalías, sin limitaciones de cuantía ni de plazos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los países africanos, normalmente, cuando uno invierte, tienen la incertidumbre de decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Invierto todo en capital? ¿Invierto una parte en capital y deuda si es que monto una sociedad allí? Pues en Marruecos, por ejemplo, no habría problema en invertir todo en capital, porque parece que no hay problemas en la repatriación de cualquier capital o beneficio. En otros países, pues, donde no sea tan fácil esa repatriación, sí que habría que considerar la posibilidad de invertir a lo mejor una gran parte en deuda, porque la deuda sí que es verdad que no tiene limitaciones de movimiento. Entonces, es mucho más fácil poder obtener de vuelta este dinero nuestro. Principales cadenas de distribución. Bueno, son grandes compañías, la verdad que yo no las conozco. Grupo Marjane, Acima, Grupo Carrefour. Bueno, Grupo Carrefour sí que la conozco. La Belví, Atacadao, Aswak, Asalam y BIM. Son las principales, ¿vale? Además de franquicias que ya todos conocemos y de empresas de e-commerce. Con Argelia. Argelia, como decía al principio, es un socio muy importante para España. Existe un interés mutuo por la cercanía geográfica y por la importancia de las relaciones energéticas. El comercio que tenemos España-Argelia es superior en las importaciones que hace Argelia a España, ya que compramos casi el 30% de todo el gas que se importa a España. En términos de la balanza comercial, esto hace, como decía, que las importaciones españolas de Argelia superen a las exportaciones del país magrebí. Y bueno, desde el año 2018, lamentablemente, se imponen barreras al comercio porque esto efectivamente ha tenido un grave impacto en las exportaciones al país magrebí. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo de una empresa que es cliente nuestra aquí del sector agroalimentario y no exactamente desde 2018, pero sí que desde hace 2 años venimos teniendo muchos problemas arancelarios con las autoridades, por lo que, bueno, también recomendamos un estudio específico dependiendo del sector para el transporte y para el envío de las materias que consideréis. Incentivos a la inversión en Argelia. Pues mira, tenemos exoneración de derechos aduaneros, del ITP para todas las adquisiciones inmobiliarias, posibles exoneraciones del impuesto de sociedades y tasas sobre actividad profesional de 3 a 5 años. Y dentro de los sectoriales hay muchos incentivos en agricultura. Como decía, es verdad que hay incentivos, pero también hay trabas a la hora de hacer el envío de las materias. Entonces, hay muchas subvenciones por temas de productos, semillas, plantas, abonos, sistemas de riego, etc. En vivienda hay gratuidad en el suelo para construcciones de viviendas sociales, bonificaciones en tipos de interés a promotores inmobiliarios, un tipo reducido de IVA, entre otras cuestiones fiscales. En el turismo también se aplica un tipo reducido del impuesto de sociedades, se bonifican créditos bancarios y se reducen también los derechos arancelarios. Y en la automoción, fertilizante y siderurgia también presentan bonificaciones, pero en este caso bastante inferiores a estos tres sectores anteriores. No existen zonas francas o económicas especiales. La verdad que en otros países que ahora comentaremos sí que existen y son muy interesantes para realizar negocios y para producir en ellas sin necesidad de estar pagando los impuestos que se pagarían en cualquier otra zona del país. La moneda es el dinar, es un país que tiene control de cambios y la salida de divisas se encuentra muy reglamentada. Además, también para el tema de la repatriación de capitales ponen bastantes trabas, nos consta. Más que nada, tienen que cumplirse una serie de hitos a la inversión. Normalmente las inversiones siempre van aparejadas de una serie de hitos previos que son aceptados por el banco, por los bancos del país,
y que tienen que cumplirse antes de poder repatriar los capitales. El tipo del dividendo al que se somete es de un 15%. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí os dejo los canales de distribución más importantes: automóvil, telefonía móvil, informática, todo el material eléctrico. África, el punto que tiene en común, África y MENA, el punto que tiene en común es que están en unas vías muy iniciales de desarrollo y sí que requiere de todos los adelantos que somos conocedores y que disfrutamos aquí en Europa principalmente. Entonces, agradecen muchísimo la inversión en todos estos tipos de materiales. Bueno, aquí al final hacía una mención a las franquicias, porque es verdad que tiene un obstáculo concreto, que es que solo autoriza el pago de royalties si se consideran prestaciones de servicio. Y la verdad que este instrumento se ve muy debilitado en Argelia. Armenia. La verdad que Armenia es un país que es un poco más desconocido para nosotros. Yo, de hecho, nunca he tenido no he tenido ninguna experiencia previa de inversión en Armenia. Los sectores más importantes para invertir son el turismo, la energía y el medio ambiente y la agroindustria. Y bueno, no destaca, la verdad, por ser un país que tenga beneficios a la inversión extranjera. Es un país bastante cerrado, pero bueno, no, la verdad es que no. Yo, como os decía, nunca he investigado la posibilidad porque no he tenido la experiencia de invertir con un cliente allí. Pero bueno, si consideráis que tenéis allí algún punto de interés, pues será cuestión de que lo veamos y lo iniciemos. Costa de Marfil, lo mismo. Costa de Marfil es un país que la verdad que es muy, muy exportador. Exporta con España bilateralmente e importan bastante comercio. Y básicamente España sería el 14º en el mundo, porque, bueno, por temas de preferencia, y sobre todo idiomática, con el resto de países que van anteriores a España, pero poco a poco España está incrementando un montón las relaciones comerciales con este país. Y consideramos que es un país interesante, que está en vías de desarrollo. Poco a poco la situación política se está apaciguando y la verdad que se ven muchas oportunidades de negocio en el mismo. Hay empresas españolas ya que están allí establecidas: Quantis, por ejemplo, Grupo Cobra, que sí que la conozco personalmente, Med Business School y demás. Hay un Plan Nacional de Desarrollo del año 16 al año 21 en el que se canaliza una inversión de 44.684 millones de euros y principalmente se destinan a industria y minas, a infraestructuras terrestres, servicios de transporte, hidrocarburos, energía, salud y lucha contra el SIDA. Tema sanitario, en África cabe indicar que están en unas vías de desarrollo brutales y tienen muchísimo interés en percibir capital extranjero e inversión extranjera en este tipo de negocio y, sobre todo, mano cualificada de obra extranjera, porque ellos la verdad que tienen muchas deficiencias, su sistema sanitario en general. También se está invirtiendo en este plan para educación y formación profesional, para agua potable. Lamentablemente todavía vemos estos hándicaps en el mundo, que la gente no tiene acceso todavía a los bienes prioritarios y necesarios. Y en la construcción, saneamientos y urbanismo del país. Ya os digo, es un país en vías muy iniciales de desarrollo y prácticamente necesitan las cuestiones más básicas posibles, y entre ellas, como os decía, la sanidad es la más importante. Bueno, tienen un código de inversiones donde incentivan la inversión extranjera, lo categorizan en dos diferentes grupos. El primer grupo es agricultura, agroindustria, salud y hostelería, como os decía antes, y la categoría segunda incluye el resto de actividades que no, excepto el comercio, el sector bancario y financiero y la edificación. Estas no se ven especialmente incentivadas y la verdad es que no, principalmente porque no tienen la necesidad de establecerlas por lo pronto. Bueno, ponía aquí como cuestión importante que las grandes empresas extranjeras tienen además derecho a créditos fiscales adicionales si aplican políticas de contenido local, que viene específicamente marcada por ellos,
y que, bueno, que depende para qué tipo de empresa se hace a medida. Entonces, cuando queráis, si es que tenéis interés en internacionalizaros allí y tenéis una oportunidad de llevar a cabo un proyecto, porque sois una gran empresa y queréis estableceros allí, habrá que, con las instituciones públicas, mantener una reunión, mantener un acercamiento previo, y ellos podrán indicaros cuál es, digamos, la hoja de ruta más interesante para vosotros, a fin de poder cumplir con con estas políticas que aboguen o que desemboquen al final en créditos fiscales adicionales interesantes para la empresa española. El tipo de moneda del franco, no hay limitaciones para tener acceso a divisas. Lo que sí que es verdad es que, claro, bueno, no hay limitaciones para tener acceso a divisas. El problema es la devolución de esas divisas a cambio de euros. Mi experiencia es que sí que no es tan sencillo obtener francos de Costa de Marfil como hacer el cambio frente a euros, ¿vale? Entonces, con esto también hay que tener cuidado con respecto a las cantidades que decidimos invertir en estos países. Como decía aquí, bueno, el Estado de Costa de Marfil puede impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus textos relativos a, basados en protección de derechos de acreedores, protección de derechos del medio ambiente, delitos penales, transferencias de divisas, aplicaciones de títulos ejecutivos. Al final, en definitiva, ellos van a intentar buscar cualquier forma de poder evitar la repatriación de capital, porque básicamente necesitan dinero y dinero extranjero, que es el más apreciado a nivel mundial. Y si son euros, pues mucho más. Bueno, la distribución, por hacer una breve mención, está liberalizada, no hay ninguna limitación, básicamente porque creo que todavía no se han planteado ese tipo de problemas, y la farmacia es lo único que sí que tiene alguna restricción más. El sector predominante en lo que a la distribución refiere es el retail tradicional, ¿vale? Ellos, me consta por los doing business que se proporcionan por la casa, por EY, que ellos sí que están buscando compañías importantes de distribución extranjera, porque al final, quieras que no, les sitúa en el mapa, por decirlo así. Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un país muy interesante, pero muy complicado. Es un país que, la verdad que es muy marquista, son exigentes. No obstante, las empresas españolas que ellos consideran que tienen valor añadido para lo que necesitan en su país son muy bien recibidas y tienen además beneficios y buenas consideraciones con ellos. Básicamente, España importa de Emiratos Árabes Unidos petróleo, aluminio, aceites pesados, aleaciones de todo tipo, aviones, motores de aviones, acumuladores eléctricos, etc. Todo relacionado con temas tecnológicos, de nuevas tecnologías principalmente. Y en lo que respecta a la exportación española, son aviones, heno, coches, cuadros, construcciones y otras partes de la construcción, zinc, medicamentos, etc. Oportunidades de negocio: ingeniería, consultoría, arquitectura, infraestructura del transporte, energía, medio ambiente, lo mismo. Países que están en plena expansión y necesitan mano de obra cualificada y un perfil técnico con mucha experiencia para poder hacer el planeamiento y el desarrollo urbanístico conforme han podido ver de forma precedente, pues, por ejemplo, en Europa, que tienen como ejemplo. Empresas que están en destino: pues Cepsa, Minas de Aguas Teñidas, Globo, Meliá, etc. Bueno, hay incentivos a la inversión en Emiratos Árabes Unidos, hay acuerdos internacionales de libre comercio, hay no sujeción de empresas al impuesto de sociedades, que esto es un tema también muy importante, excepto si lo que llevamos allí es petróleo, gas o sucursales de bancos. Ellos ya tienen suficiente y no tienen ningún interés en aceptar más. Reducción de tipos impositivos del IVA al 5%, seguridad social para ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos expresamente y nacionales del Consejo de Cooperación del Golfo, con esquemas de prestaciones por desempleo o jubilación para los expatriados.
hay una ley muy reciente de inversión extranjera directa que permite a los sectores relacionados con el comercio electrónico, laboratorios de investigación, avances de biotecnología, logística y cadenas de suministro, producción de paneles solares, central eléctrica híbrida, todo lo relacionado en general con la tecnología, que permite varios beneficios. Primero, que sean tratadas con compañías nacionales, que sus ganancias sean fácilmente transferidas fuera de los Emiratos Árabes Unidos, que eso, os digo, la repatriación de capitales es un tema muy importante a tener en cuenta cuando se acuden a este tipo de países de África y MENA, y que los empleados además pueden transferir también sus salarios, indemnizaciones, compensaciones y derechos fuera de los Emiratos Árabes Unidos, ¿vale? Hay una implementación del sistema One Free Zone Passport, que lo que permite básicamente es operar en 24 zonas francas que hay alrededor de todo el país con la misma licencia. Y bueno, básicamente esto también interesa muchísimo porque evita el abono o el gravamen de un sistema impositivo que puede evitar que pensemos movernos allí. Licencias y tarifas, la verdad que también están muy reducidas en costes, prácticamente son inexistentes siempre y cuando se hagan negocios en dicho país, con nacionales de dicho país. Bueno, aquí control de cambio, no voy a excederme más con esto. Senegal. La verdad que la localización geográfica con Senegal y España es un punto muy importante de entrada a la zona de África Occidental. Tiene estabilidad política, aunque podamos creer que no, y el crecimiento viene siendo sostenido en los últimos años. Las oportunidades de negocio en Senegal son el sector agroalimentario, la construcción, las industrias manufactureras y ahora, como explicaba un poquito más arriba, el sector de hidrocarburos, desde que se descubrió al norte del país que tenía un yacimiento interesante. Oportunidades para invertir allí: temas eléctricos, renovables, vivienda, transporte, infraestructuras portuarias, lo que viene siendo lo típico que venimos comentando en el webinario para el resto del país, básicamente. Empresas españolas que están allí ya: Europa, Amadeus, Iberia, etc. Aquí, la verdad que la inversión española en Senegal se concentra, bueno, española y mundial. En Dakar se concentra el 80% en Dakar, que es la capital, y básicamente es donde recomendaríamos estar. El resto del país no tiene ese desarrollo tan especial y tan interesante como se estaba explicando, pero Dakar sí parece un lugar bastante más desarrollado que el resto del país. Su moneda es el franco senegalés y su código de inversiones garantiza la transferencia de capitales y de remuneraciones, disponibilidad de divisas, acceso a materias primas y libertad económica y de competencia. Esto es lo de siempre, lo que hablamos. Casi todos los países, el elemento común que tienen es que tienen un código de inversiones y en todos prácticamente te garantiza la conversión de divisas, te garantiza la repatriación de capitales. Luego, en la realidad no es tan sencillo, no es tan común que esto sea tan fácil, pero bueno, básicamente basado en su normativa y como decía, en su código de inversiones, sí que podemos finalmente proceder a la repatriación de capitales, que al final es lo que nos interesa cuando invertimos fuera. Túnez, la verdad es que, bueno, hay oportunidades de negocio, sector cárnico, ovino, bovino, aviar, maquinaria, equipamiento industrial, equipamiento eléctrico, productos químicos, materia del transporte, maquinaria y equipo para medio ambiente y tecnología de la información. Lo mismo también. Todo tema de desarrollo se necesita en Túnez y se valora mucho la aportación extranjera en Túnez en este sector. Empresas que operan ya en destinos: Mapfre, Siemens, Borges y Cabeo. Hay incentivos financieros a la inversión extranjera que se regulan en este decreto que indico aquí, y los incentivos fiscales se distinguen únicamente en los siguientes sectores: agricultura, pesca y después industrias electrónicas, nuevas tecnologías, textil y confección. Hay muchísimos incentivos y, bueno, como en todo lo que estoy diciendo aquí, recomendamos un análisis pormenorizado. Reiterar lo mismo. Dinar tunecino en este caso es la divisa, y los inversores extranjeros son libres supuestamente de repatriar los beneficios y las ganancias.
En este caso, en Túnez sí que tengo un cliente y la verdad que nunca hemos tenido ningún problema en tema de repatriación de capitales, ya sea versión inicial que se haya hecho o incluso de la deuda, como decía al principio, que en su caso no debería tener ningún problema. Y hay cadenas de distribución importantes, principalmente Carrefour es la que destaca. Bueno, ahora pasamos ya a los aspectos legales, que la verdad que creo que es lo que más os puede interesar. Y además, el webinario es un poco genérico, pero son las 12:40, vamos un poco regular de tiempo, voy a centrarme un pelín más en esto, ¿vale? A ver si... Esto lo vamos a dejar porque no quiero entrar en tanta especificidad de cómo constituir sociedades en Marruecos, pero bueno, que sepáis que es mucho más sencillo que en cualquier otro de los países que hemos estado comentando, ¿vale? Básicamente, cuando vosotros queréis estableceros en el extranjero, tenéis que entender cuáles son vuestras necesidades y en qué estado de inversión os encontráis. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Qué tipo de material queréis exportar? Y cómo lo vais a hacer, además, si vais a tener un partner en destino, si lo vais a hacer vosotros mismos, si conocéis ya clientes previamente o no. Entonces, para ello tenemos muchísimas posibilidades. Básicamente, tenemos posibilidades, por destacar dos vías, posibilidad de establecerse en destino, que se puede hacer mediante la constitución de una sociedad filial, mediante la constitución de sucursales o a través de un establecimiento permanente. Esto es una figura a efectos fiscales que ahora desarrollaré un poco más. En caso de que no se quiera hacer en destino, también tenemos la posibilidad de hacer contratos, ya sea de distribución o agencia. Y por último, hay una forma, digamos, combinada, por decirlo así, que es a través de una joint venture, ya sea con un partner extranjero o con una persona española también, pero que haya tenido experiencia previa allí, o mediante la adquisición de una empresa que ya esté en funcionamiento en ese lugar donde queremos exportar nuestros productos. Básicamente, como os decía, exportación directa. Perdona que se me ha colado aquí encima una ventana de un pop-up. Vale, bueno, distinguí antes entre las empresas que tienen clientes extranjeros y que están interesados en sus productos. Bueno, por hacer hincapié en ello, ya tienen clientes extranjeros, están interesados en sus productos y, por ejemplo, los canales sobre los que distribuyen son la venta online o los encargos directos de los clientes locales. Aquí, ¿qué tenemos que revisar? Básicamente, cumplimiento de normativa de los productos en el país de destino, redacción de contratos que necesitemos suscribir con los clientes locales, incluso con los proveedores en su caso, dándole especial importancia al fuero que debamos pactar en caso de incumplimiento y tratamiento del mismo, además del derecho internacional. Problema con los fueros, depende de qué tipo de contrato, hay fueros que están previstos por ley para que sean determinados por un país o por otro. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ahora lo iba a comentar, pero bueno, el contrato de agencia, lo comentaré ahora, en España indica que el fuero y el lugar donde tenemos que acudir a los tribunales en caso de alguna controversia con ese contrato debe ser el domicilio del agente. Y en gran parte de los países también es así, ¿vale? Opciones en caso de que fuese necesaria una presencia física, pero sin necesidad de constituir propiamente una sociedad. Podemos hacerlo a través de una sucursal, que al final es o un establecimiento permanente, ¿no? La diferencia entre sucursal, básicamente, y establecimiento permanente es que la sucursal podemos definirla por una nota física de establecimiento concreto en el lugar de destino, una instalación independiente y además otra jurídica que tiene autonomía propia de la gestión. Por lo tanto, podemos decir que la sucursal siempre se considerará establecimiento permanente, pero no siempre al revés, ¿vale? ¿El establecimiento permanente qué es? Efectos fiscales. Se identifica... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Javier. El sonido de alguien. Sí, te escuchamos. Ah, vale, es que se me ha acoplado el sonido de alguien, yo creo. Gracias. Nada, como decía, el establecimiento permanente no es más que una figura a efectos fiscales y se identifica por el carácter físico, porque normalmente suelen tener una instalación. Se define mucho el establecimiento permanente como el típico almacén que tenemos en el país de destino para
dejar guardadas pues, nuestras materias que queremos exportar o comercializar en destino. ¿Por qué existe el establecimiento permanente? Básicamente por una necesidad de gravar las rentas de la comercialización de esos productos en destino. Es decir, el país de destino dice, oye, tú estás vendiendo aquí en una relación comercial duradera y yo no me estoy llevando nada fiscalmente hablando. Me tienes que pagar porque tú lo que tienes considero que es un establecimiento permanente. Entonces, es una figura que hay que definir y hay que analizar con muchísima cautela porque la verdad que puede tener muchas repercusiones fiscales a futuro, ¿vale? La diferencia básica entre la sucursal, el establecimiento permanente y la filial en cuestiones de constitución es que la filial requiere una constitución notarial, una escritura de constitución, la sucursal también, y el establecimiento permanente simplemente es una comunicación a efectos fiscales que se hace. Registralmente, igual. La filial, registralmente, tenemos que llevarla al registro mercantil, la sucursal, del mismo modo, tenemos que hacerlo, y el establecimiento permanente no tiene ningún requisito registral. Con respecto al órgano de gerencia de las tres opciones que estamos comentando, la filial es una sociedad al final mercantil, suele estar regida por su órgano de administración, ya sea un administrador único, mancomunados, solidarios o un consejo de administración, y además por su órgano donde se toma en el seno donde se toman las decisiones de la sociedad, que al final es la Junta General, Junta de Accionistas o la Junta de Socios, depende de qué tipo societario estemos hablando. Y en la sucursal, básicamente es un gerente. La sucursal al final es que depende de las voluntades de la sociedad filial que la haya constituido. Entonces, es un gerente, la persona, digamos, delegada para tomar las riendas de la sucursal. En el establecimiento permanente, las decisiones se toman directamente desde la sociedad filial que ha dado de alta ese establecimiento permanente, ¿vale? Es muy importante resaltar el tema de la responsabilidad. En las filiales, normalmente, ya, como os decía, son sociedades normalmente de capital y su responsabilidad está limitada al capital que esa sociedad o a los fondos propios, al patrimonio que esa sociedad tenga ya de por sí. La sucursal tiene responsabilidad ilimitada con respecto a su sociedad matriz y el establecimiento permanente directamente no tiene una responsabilidad limitada, ¿vale? Filiales en el extranjero. Esto parece que se ha bajado un poco, ¿no? Yo creo que es por tema del formato al compartirlo, pero bueno, en teoría entraba en la página. Bueno, es muy útil para empresas que prestan servicio o que van a necesitar una presencia estable en el exterior o incluso que necesitan contratar personal laboral en destino. Veas el ejemplo de empresas de construcción que requieren que yo acuda con una sociedad que esté constituida, que tenga denominación y nacionalidad del país de destino, y yo entonces necesito constituir la sociedad allí, contratar además personal en destino, porque también normalmente los pliegos de condiciones me obligan a hacerlo así, ¿vale? Bueno, aquí digo, algo ha tenido que pasar en la diapositiva pero básicamente aquí os quería hablar de la otra posibilidad que tenemos de operar con empresas en destino sin necesidad de que medie un tipo societario. Lo podemos hacer a través de contratos. Esto es una de las prácticas más ejecutadas por todos los clientes que Scenda tiene. Básicamente, los contratos en los que nos centramos son agencia y distribución. El contrato de agencia, al final, es un contrato que normalmente en todas las jurisdicciones está tipificado. Tipificado significa que está recogido por ley. España es la normativa 1292 y se define al final como un acuerdo en el que un agente se obliga frente a otra persona con la característica de ser de forma continuada o estable a cambio de remuneración. Y lo que hace es que promueve actos o operaciones de comercio por cuenta ajena, o los promueve y los concluye. Esa es una de las diferencias importantes. Tú puedes promover únicamente, buscar clientes en destino, o puedes promoverlos y concluirlos también. Y además no asume bajo ningún concepto, salvo bastante contrario, el riesgo y ventura de las operaciones. El contrato de distribución es una figura diferente, no tiene básicamente en ningún país del mundo con los que yo he tratado
una regulación específica y la doctrina lo describe como un contrato en el que el productor o fabricante acuerda con la persona en destino, el distribuidor, la entrega de un bien para reventa en una zona determinada. Y el distribuidor siempre comercializa por cuenta propia. Al final, el contrato de distribución no es más que una compra-venta. En el momento en el que me compran mi producto, mi riesgo acaba. Por eso es una forma también interesante de trabajar en destino si no queremos asumir demasiados riesgos, teniendo en cuenta sobre todo que no conocemos el mercado en el que vamos a comercializar y a lo mejor nuestro distribuidor, ya sea en exclusiva o no, sí que lo tiene bastante conocido y no le importa asumir los riesgos de las posibles ventas o de las reclamaciones futuras que haya. ¿Qué hay que valorar en estos contratos? Fortalezas del agente o del distribuidor, exclusividad o no exclusividad, legislación en materia de contratos de agencia y distribución. Como os decía, en contratos de agencia sí que la legislación es bastante más voluminosa y suele estar regulado en casi todos los países, además con una protección muy restrictiva para la gente. La gente, al final, es la persona, digamos, más protegida. Se establecen muchísimas indemnizaciones, ya sea por clientela, por daño y perjuicio. Al finalizar la relación, es un tipo contractual que habría que estudiar en concreto en caso de que decidáis utilizarlo. La distribución, básicamente lo que comentaba antes, no se suele regular la legislación de ningún país el contrato de distribución, cuestión que no significa que algún país sí que tenga regulación del contrato de distribución o que obligatoriamente lo asemeje al contrato de agencia. Entonces, cada movimiento que hagáis, por eso os comentaba, no podéis considerar, por ejemplo, que muchas solicitudes que se hacen de extenda son básicamente, oye, necesitamos un contrato de distribución porque vamos a operar en toda Europa. La primera respuesta que nosotros le damos es que no podemos hacer eso porque cada país tiene una regulación concreta y cada país tiene que ser estudiado por nuestros compañeros de la oficina que corresponda a fin de encontrar si hay alguna restricción o no a ese tipo de contratación, ¿vale? Como indico aquí abajo, normalmente en España, para que lo sepáis, un poco por conocimiento de nuestro mercado y además porque por analogía también se aplica así en la mayoría de países, la competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponde siempre al juez del domicilio del agente. Y esto sí que es muy importante, es nulo cualquier pacto en contrario. O sea, aunque nosotros digamos, no, es que yo he puesto en el contrato que la jurisdicción a la que yo me someto es la jurisdicción española. No, porque si el agente en destino está en Italia, pues habrá que atender a la legislación de agencia en Italia. Seguramente la legislación de agencia en Italia dice que el juez titular de estudiar el caso es el del domicilio de la gente, por tanto, el juez italiano. Podemos tener un problema de competencia importante judicial y perder una demanda, en muchos casos, millonaria. La otra opción que os comento es incurrir en un mercado extranjero mediante la creación de una empresa conjunta o una joint venture, como se conoce generalmente, ya sea con un socio local o con cualquier tercero. Es muy útil este tipo empresarial porque básicamente se pretenden compartir los gastos de la inversión en sectores o países en los que el Estado de destino exija un porcentaje de participación de un socio nacional o además cuando también van a compartir funciones o sinergias como por ejemplo pueden ser exportaciones de materias primas, exportaciones de productos terminados en origen, por eso el tema del partner en destino también puede ser para los efectos de los temas de costes de transacción, distribución y venta en destino, realización de un proyecto de obras o servicios que requieran varias especialidades, como os comentaba antes, la mayoría de pliegos de prescripciones técnicas en destino requieren que la sociedad sea nacional de ese país, que la mano de obra sea de ese país y que básicamente se acredite una antigüedad. Por tanto, es muy importante tener una cabecera o una sociedad matriz que pueda acreditar esa confianza frente al Estado. Y si la sociedad encima, la sociedad matriz que acredita esa confianza en una sociedad que previamente ha estado establecida en ese Estado, pues la verdad que hay muchas más posibilidades de ganar ese concurso público. La Constitución se realiza se puede implementar mediante la constitución conjunta de nuevas sociedades o la adquisición de un porcentaje parcial de participación en una empresa del país de destino. Evidentemente aquí ponemos previa due diligence porque
cuando uno adquiere una empresa en funcionamiento, ya sabemos la cantidad de pasivos o contingencias que puede tener, sean laborales, fiscales o incluso de índole civil, mercantil. Finalmente, también he incluido, porque me parece interesante, la adquisición íntegra de una empresa extranjera, que suele ser apropiada en aquellos supuestos en los que nos queremos ahorrar trámites y plazos de constitución, o para situaciones en las que necesitamos o queremos contar con una estructura o sinergia de una empresa que ya esté en funcionamiento. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Pues evidentemente todo lo que conlleva la adquisición de una empresa constituida en funcionamiento, tiene ya una estructura, una sede, trabajadores y una clientela previa en destino, que es importante para los extranjeros. No es fácil, por la experiencia que tenemos, encontrar clientes en destino, y esto de hecho es uno de los motivos por los cuales siempre suelen buscarse ya sea un agente en destino, que es la persona que conoce y que prospecta el mercado, o una empresa en destino si lo que se quiere uno es establecer allí para entrar con ellos de la mano a través de, como decía, de una sociedad conjunta, pero en la que la publicidad la haga principalmente el socio que está establecido en dicho país. También cabe resaltar, como hemos estado repasando en puntos anteriores, todos los beneficios que hay inherentes a empresas nacionales. En concreto, si recordáis, en cuestión de Emiratos Árabes Unidos, digamos que lo limitaba, no lo limitaba, sino que beneficiaba a las empresas de alguna serie de sectores como si fueran nacionales. Siempre se hace una mención a como si fueran nacionales. Siempre en estos países hay una tradición de proteger lo suyo ante lo extranjero. Y siempre, por eso hay muchas más trabas viniendo desde el exterior que iniciando el trabajo desde en sede del mismo país. Para las transacciones seguras de una adquisición de una sociedad o ya sea de una rama de actividad, de un negocio, que puede ser también la otra opción, se deben efectuar muchos trámites. Como decía antes, due diligence, legal, laboral, fiscal, financiera, contrato de compraventa, incluyendo reps and warranties, que se llama, que son al final manifestaciones y garantías, digamos, que se preestablecen sobre las condiciones que tienen los activos subyacentes o las participaciones que se adquieren, garantías del comprador, modificaciones societarias que haya que realizar, por ejemplo, cambios en el órgano de administración, modificaciones de estatutos para adecuarlo a la nueva actividad, por ejemplo, de objeto social, etc. Búsqueda de sociedad en tamaño y adecuado a lo pretendido, porque básicamente no tiene sentido que yo quiera estar trabajando o quiera obtener en destino una sociedad, no sé, que tenga a lo mejor 100 millones de euros de facturación y la quiera adquirir a través de una SL de 3.000 euros en España. La verdad que no recomendamos eso y siempre lo recomendamos hacer en sede, o sea, que los fondos ya estén situados en sede de la sociedad española que adquiera. Estoy pasando un poco del tiempo, voy a intentar cortar un poco. Bueno, esto ya lo hemos comentado, voy a cortar, esto igual. Cuestiones laborales. Me gustaría haceros referencia a las cuestiones laborales para suscitaros al menos la duda y la posible referencia que deberíais hacer o solicitud que deberíais hacer a Extenda. Se os debería encender la bombilla cuando tenéis necesidades de estableceros en país de destino. En caso de que pretendamos contratar en lugar de destino a trabajadores, hay que tener en cuenta cuestiones como apertura de cuentas de cotizaciones, tipos de contratación, ya sea eficiente por temas de los propósitos que queramos, el contenido de los convenios colectivos que haya en destino, cumplimiento de obligaciones en materia de seguros sociales, negociaciones colectivas que pudiesen surgir en destino. En caso de adquisición de sociedades, hay que realizar los oportunos procedimientos de revisión o due diligence laboral, y en caso de adquisición de una participación en una empresa habrá que analizar también si las particularidades del caso y del país concreto dan que se haya de cumplimentar los trámites con temas de representación de trabajadores, autoridades laborales pertinentes o cualquier otro tercero, ¿vale? ¿Pretendemos operar en el lugar de destino a través de autónomos? Muy importante, tener en cuenta la normativa del país de destino en relación a esta categoría de profesionales. Teniendo en cuenta, en España la verdad que es muy restrictiva, en exterior también lo es, y de hecho en estos países africanos tienen mucha regulación sobre autónomos y hay que estar muy atentos a lo que la regulación de cada país al que queramos establecernos
Básicamente, bueno, no lo he comentado, porque en caso de que no lo argumentemos o mecanicemos bien, lo que es una relación de autónomos, que entendemos que no tiene ningún riesgo para nosotros, porque simplemente recibimos una factura de esa persona y nosotros le realizamos un pago para un servicio, puede entenderse a la vista de cualquier legislación extranjera que no es un autónomo, que es el típico falso autónomo, y se retrotrae toda la relación que venimos teniendo con ellos para considerarla como una relación laboral. Esto tiene todos los riesgos importantes, principalmente económicos. También oportunidades que tenemos con trabajadores que traslademos nosotros. Podemos hacerlo de forma intermitente o definitiva, en el lugar de negocio al extranjero, valorando las condiciones que podemos requerir a los empleados para que el traslado acontezca, formalizando todos los requisitos burocráticos que se regulen tanto en los convenios como en los tratados, determinando si se trata de traslados intermitentes o de larga duración y evaluando todas las cuestiones de seguridad social en el país de origen o la de destino. ¿Vale? Bueno, aquí os lanzaba una pregunta que no tiene más historia. Y finalmente os indicaba todo el tema de beneficios, el trabajador desplazado. Ya no serían los beneficios, no le aplicarían los beneficios pasado un tiempo que aplicarían en España, sino los beneficios del país de destino. Ya sea en temas de cotizaciones, tenemos que enterarnos también si tienen que pagar cotizaciones, tenemos que pagar nosotros como empresa cotizaciones por este trabajador en destino y los beneficios que se le cubrirían, es decir, en términos de prestaciones, si se cubren desde España o desde el país de destino. Todo ello se regula siempre en tratados y en convenios bilaterales. Aquí os pongo una serie de ejemplos de convenios sobre seguridad social entre España y el Reino de Marruecos. Otro convenio también, otra directiva relativa a condiciones laborales transparentes, no cabe hacer mucha mención, y poco más. Bueno, yo como conclusión, que ya te digo, me estoy pasando un poco del tiempo. No hay problema, no te preocupes. Es muy genérico este webinario, es muy interesante, pero hay tantos temas que abordar y la verdad que con un nivel de detalle muy particularizado es todavía aún más complicado. He intentado hacerlo lo más genérico, lo más ameno posible dentro de la pesadez de contaros datos y normativas. Como conclusión, yo siempre recomiendo ir de la mano de un profesional a los países de destino. Básicamente porque además estamos intentando contratar con países donde las regulaciones, como habéis más o menos podido quedaros con la idea, es complicada y puede entrañar muchos riesgos para nosotros. Además, riesgos e incertidumbres que no conocemos o que con un mal asesor en destino, que en destino la verdad que la calidad del asesoramiento, salvo que sean despachos internacionales, no la recomendaríamos y nos pueden acarrear muchos problemas. Entonces, básicamente Stenda, como ya os decía al principio, es un producto financiado además por Fondo FEDER al 80%, del que os podéis valer y que la verdad que recomiendo enormemente porque podéis iniciaros al menos en la andadura internacional, no para los efectos de implementación, pero sí para al menos guiaros en los primeros pasos, que son los más importantes, porque si yo me pongo en la situación de alguien que no sea jurista, la verdad que estaría un poco perdido de cómo tener que hacerlo. Entonces, tener un equipo al lado que te pueda decir, oye, que es que tenemos en destino a estas personas, que es que te vamos a ver qué necesitas constituir. Bueno, es que no sé si necesito constituir un establecimiento permanente o una sucursal o comprar una empresa. Entonces, nosotros analizamos todas esas cuestiones y básicamente a través, canalizado por Stenda, por los magníficos profesionales que tienen, Amador, Paula, Olga y el resto, pues intentamos ayudaros en lo máximo posible. Ya os digo, el programa es una mínima participación, una mínima cuota, no sé si eran 100 y pico euros por la participación, por la suscripción de la ayuda. Discúlpame, Javier, ahora han subido un poco las cuotas, ahora son 338 euros. Han subido un poquito. Quería decirlo primero. Sí, no, es cierto que durante el periodo COVID, digamos, hemos tenido una cuota súper reducida, pero ya se han actualizado. Aún así está bonificada, pero serían 338 euros. Bueno, pero igualmente os aseguro que el servicio que al menos nosotros proporcionamos en cuestión de horas, ratio horas, precio, es muy superior, muy superior. Quizás sea casi 50 veces superior. Y lo recomendamos enormemente. Básicamente por lo que decía, porque tenemos en destino y en origen el mismo equipo y vamos siempre a poder responder.
Entonces, nada, yo os insto a que trabajéis con Extenda y a que le deis difusión sobre todo, porque es una pena que en Andalucía tengamos este tipo de mecanismos y la verdad que, aunque son muchas empresas, este año llevamos ya, si no recuerdo mal, casi 40 suscripciones ya hechas y desde febrero, y entendemos que llegaremos tranquilamente a los 80, 90 suscriptores. Es una pena que no sean muchos más, la verdad, porque con estos precios y con esta posibilidad y con esta situación de mercado recién saliendo de una pandemia mundial, donde se ven tantas posibilidades, pues yo creo que es el momento clave y sobre todo en mercados en desarrollo como son estos para establecerse fuera o al menos para iniciar una breve andadura en el exterior. Y sin más, pues nada, yo doy las gracias por la tremenda chapa que os he dado. No sé si ya por motivos de la vacuna que me pusieron ayer o porque el tema así lo requiere, pero os insto a que habléis con Paula o con Amador o con cualquier otro profesional o incluso con nosotros mismos para someteros al asesoramiento de Extenda, que de verdad lo vais a agradecer y lo vais a aprovechar mucho. Javier, muchísimas gracias. Y desde luego yo, que como coordinadora del programa, quería felicitarte porque la presentación, todo lo contrario, ha estado muy interesante, muy amena y sobre todo para nosotros ha sido estupendo poder, digamos, ver el panorama actualizado de las relaciones comerciales de España con estos países, con los países que hemos analizado, que coinciden con los países en los que estamos prestando asesoramiento en el marco del programa, y también decirte que eso, que nos ha gustado mucho ver cómo hacer negocios en ellos, qué tipo y qué formas de operar o de establecerse se recomienda. Y después también pues quería deciros que todos estos aspectos, mercado a mercado y teniendo en cuenta las particularidades concretas y digamos los retos en las operaciones de las empresas andaluzas, los cubrimos a través del programa de asesoramiento legal al que os invitamos a sumaros. Os invito absolutamente a llamarme a mí por teléfono si necesitáis concretar el alcance, igual que a Javier y a los demás técnicos de Iguay. Os pondría en contacto con ellos porque verdaderamente es una herramienta estupenda que esperamos que podáis aprovechar. Han pasado por la consultoría 131 proyectos de empresas entre el año pasado y este, y como bien decía Javier, vamos ya superando los 45 proyectos, con lo cual pues os animamos a formar parte de eso también, ¿vale? Yo he visto empresas muy conocidas con las que he tenido la oportunidad de trabajar hace muchos años, como Tepro, consultores agrícolas, he visto a Ángel Camacho, he visto a gente de todos los sectores, que me ha gustado mucho. Y desde aquí aprovecho para mandaros un abrazo. Pues nada, Javier, sin más, nosotros te damos las gracias. Este va a ser el primero de muchos webinarios que haremos juntos, y aprovechamos la ocasión para desearos a todos eso, un buen fin de curso, digamos, y un buen verano. Muchas gracias, Javier. Nosotros vamos a mandar la presentación. Yo simplemente quería deciros por último que cualquier duda que os haya quedado o algo más concreto, si tenéis necesidad de puntualizar algo, me lo podéis preguntar a través de Paula sin ninguna restricción. Me presto a lo que sea. Sobre todo, os decía, Andalucía, nosotros que le tenemos especial aprecio porque además que somos andaluces, queremos que las empresas de aquí salgan al exterior y nos pongan en el mapa. No solamente por el turismo, que es magnífico, el mejor del mundo, sino porque es que empresarialmente tenemos que ser más importantes todavía. Así que, de verdad, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Javier, por todo. Gracias a vosotros.